Gracias por la asistencia. Hoy presentamos una petición que hace el Grupo Parlamentario Aragonés, que ha presentado ya en registro para ser debatido en el próximo pleno, una proposición no de ley que pretende, en la que pretendemos desde el Partido Aragonés reclamar y exigir tanto al Gobierno de España como al Gobierno de Aragón para que defienda los derechos que tienen los aragoneses que se han tenido que marchar al exterior y que han retornado y que en estos momentos no se les está pagando las pensiones de una parte de los aragoneses que han retornado, que vienen o que han hecho su vida laboral en Venezuela. Y también reclamamos a los servicios sociales del Gobierno de Aragón, en este caso al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que mientras esos aragoneses que han retornado no se les pague las pensiones a las que tienen derecho por parte de Venezuela, a que puedan acceder de manera transitoria y excepcional a las ayudas que hay de urgencia para estos casos, necesidades de subsistencia por parte del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. El Estatuto de Autonomía, en su artículo 8, establece que los poderes públicos aragoneses tienen que velar por las comunidades aragonesas asentadas fuera de Aragón. También la Ley de Relaciones con las Comunidades Aragonesas en el Exterior establece la necesidad de atender a las comunidades aragonesas, tanto a los centros y casas de Aragón, como a las personas, a los aragoneses individualmente considerados, en el que establece un elenco de derechos y prestaciones a favor de las mismas. En este caso, reclamamos el pago de las pensiones porque Venezuela y España tienen suscrito un convenio de seguridad social por el cual aquellos españoles que han hecho su vida laboral en Venezuela o aquellos venezolanos que han hecho su vida laboral en España, los dos gobiernos garantizan el pago de las pensiones cuando retornan a sus países de origen. Y al igual que está cumpliendo el Gobierno de España con el pago de las pensiones de aquellos venezolanos que han trabajado en España y han retornado a Venezuela, le exigimos al presidente de Venezuela, a Nicolás Maduro, que se haga cargo de las pensiones que está dejando de pagar desde hace 17 meses a aquellos españoles, y en este caso a aquellos aragoneses, que han hecho su vida laboral en Venezuela y que han retornado a nuestra comunidad autónoma. Llevan 17 meses sin cobrar la pensión que le corresponde del Gobierno venezolano. Y, por lo tanto, el Gobierno de España asegure que ese convenio que se firmó en 1988 para el pago de los sistemas de seguridad social entre ambos países garantice a los miles de españoles que hay en España que hicieron su vida laboral en Venezuela, que les garantice el pago de esas pensiones, porque les está llevando a una situación límite en la que están perdiendo absolutamente todos sus ahorros para poder comer y subsistir en España y, en este caso, en Aragón. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social español se ha dirigido, tenemos constancia, al Instituto Venezolano de Seguridad Social para que cumpla con esos tres pilares básicos que se asienta el convenio de seguridad social: el principio de igualdad de trato, el de la totalización de periodos de seguro acreditados y el principio de exportación de pensiones que contribuyen a garantizar los derechos aun cuando los ciudadanos residen en el territorio de un Estado distinto al deudor. Por lo tanto, el Gobierno de Nicolás Maduro está incumpliendo sistemáticamente este convenio suscrito entre los dos gobiernos en materia de seguridad social. La situación de desgobierno creada en Venezuela con una crisis humanitaria, como saben, de primer nivel, está poniendo en peligro la subsistencia de más de 10.000 pensionistas en España, algunos de ellos aragoneses, ya que desde diciembre del año 2015 el Gobierno de Nicolás Maduro interrumpió el pago de las pensiones a sus beneficiarios en el exterior. Por lo tanto, desde el mes de enero hasta la fecha de hoy, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha dejado de pagar
todas las prestaciones económicas a las que tienen derecho las personas, en este caso los aragoneses, que residieron en Venezuela y que han vuelto a nuestra comunidad autónoma para vivir su periodo ya de jubilación, y, por lo tanto, les sitúa, como digo, en una situación límite. La mayoría de ellos tiene incluso la doble nacionalidad, tienen la nacionalidad venezolana y la española. Y, por lo tanto, el Gobierno de Venezuela, con esta medida injusta y desproporcionada, tiene en vilo a más de un centenar de aragoneses, pensionistas y jubilados que retornaron o emigraron a Venezuela y que han, como digo, que emigraron a Venezuela y han retornado a Aragón. Además, sin mediar ninguna explicación oficial, la Seguridad Social de Venezuela les dejó de pagar la pensión, no les da absolutamente ningún justificante de esos impagos y, por lo tanto, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, el IAS, en el Gobierno de Aragón, les está denegando todas las ayudas de urgencia porque no pueden demostrar fehacientemente la extinción de su derecho de prestación, ya que el Gobierno de Nicolás Maduro se niega a reconocer los hechos, pese a que documentalmente se puede acreditar dicho impago. En otras comunidades autónomas, como se puede demostrar dicho impago con una declaración certificada de esos españoles que residen en otras comunidades autónomas, como es el caso, por ejemplo, del Principado de Asturias, en el que muchos asturianos hicieron su vida laboral en Venezuela, el Gobierno asturiano les está facilitando el acceso a las prestaciones sociales de urgencia, de subsistencia a sus conciudadanos, cosa que no ocurre en Aragón. En Aragón se les está denegando el derecho de acceso a los recursos mínimos de subsistencia, porque estamos hablando de que llevan 17 meses sin cobrar ninguna pensión, estamos hablando de jubilados, estamos hablando de personas que están en una situación límite, que están en riesgo de exclusión social y que este Gobierno de Aragón, como digo, está dejando fuera a más de un centenar de aragoneses que, justo cuando peor lo están pasando, les retiran la posibilidad de cualquier ayuda de urgencia, de subsistencia, ni el acceso a ninguna prestación del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que se suma a, como digo, a ese impago de sus pensiones. Por lo tanto, les pedimos dos cosas en esta proposición no de ley. Primera, que el Gobierno de Aragón se dirija al Gobierno de la Nación para que utilice todos los mecanismos legales a su alcance a fin de exigirle al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela el cumplimiento del Convenio de Seguridad Social entre España y Venezuela, que se suscribió en 1988 y, por lo tanto, de manera urgente abone las cantidades que se vienen adeudando a los perceptores de las pensiones venezolanas residentes, en este caso en Aragón. Y segundo, establecer las medidas necesarias para que, mientras no se produzca el pago de las pensiones por parte del Gobierno de Venezuela, estas personas que son aragonesas tengan aseguradas unas ayudas mínimas y extraordinarias por parte del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, sobre todo para aquellas personas que se encuentran ya en una situación límite y se están encontrando ya en una situación de pobreza y de riesgo de exclusión social. Lo están haciendo otras comunidades autónomas como la asturiana y la gallega y no lo está haciendo el Gobierno de Aragón, que está dejando de lado a más de un centenar de aragoneses que se merecen poder subsistir, que se merecen poder pasar sus años de jubilación en su región de origen, en este caso Aragón, y desde luego nos parece una situación, primero, desastrosa y límite por parte de quien ha creado el problema, que es el Gobierno venezolano, y en segundo lugar del Gobierno de Aragón por no proteger a sus conciudadanos, en este caso, y llevándoles a una situación de riesgo de exclusión social por no poder subsistir, precisamente por no recibir el pago de las pensiones y por no recibir las ayudas de urgencia y de subsistencia del Gobierno aragonés. Sí, son más de un centenar. Se han asociado como asociación. Se llama Asociación de Jubilados y Pensionistas de Venezuela en Aragón. Esta medida afecta a 10.000 personas, a 10.000 españoles, pero en su gran mayoría son gallegos y asturianos, pero aragoneses
son más de un centenar. Nos da igual que con que fueran 5, se merecen, tienen el derecho de poder vivir en su comunidad autónoma de origen en las mejores condiciones posibles. Si el Gobierno venezolano no le está pagando el pago de esas pensiones, se merecen que el Gobierno de España reclame lo que el Gobierno de España está haciendo con los venezolanos que han retornado a su país. Pero el Gobierno de Aragón se merece proteger a sus conciudadanos y se merece proteger a ese centenar de aragoneses que están en una situación límite de pobreza, que han gastado absolutamente todos sus ahorros durante estos 16 meses en los que no han cobrado las pensiones y que han venido a las Cortes de Aragón a pedir, a reclamar a los grupos parlamentarios auxilio. Bien, pues gracias. Ya, pero el Gobierno de España sí que está pagando las pensiones de los venezolanos que retornaron. Quiero decir que también el Gobierno de España tiene cauces para. Claro, pero es que uno es más democrático que el otro y está en una situación Sí, sí. Pero el que ha trabajado y tiene derecho a una pensión, o sea, es que es.